momento en que toda mi escritura se encuentra extraviada entre dos épocas, entre dos estilos de vida, la que me fue dada como definitiva por la cultura y la tradición, y la que a través de mi propia experiencia y ejercicio del quehacer literario he ido construyendo a través del análisis y sus deducciones que aterrizaron en mi teoría el ser de la escritura. De tal suerte que la primera tuvo que perder toda naturalidad, toda norma, toda seguridad e inocencia, mientras que la segunda avanzaba vertiginosa hasta adueñarse de mi pensamiento creativo. Y de ser históricamente inserto en un aquí y ahora, de los cuales me posesioné. Es claro que no percibía esto con la misma intensidad con que los sucesos me ocurrían, pero históricamente yo soy una consecuencia y aquí los orígenes. 1. Tal y como ha contado la propia Simone de Beauvoir, hasta que emprendió la redacción del Segundo Sexo, ella apenas había sido consciente de sufrir discriminación alguna por el hecho de ser una mujer. La joven filósofa, al igual que su compañero Jean-Paul Sartre, había realizado una brillante carrera académica e inmediatamente después ingresó por oposición, también como él, a la carrera docente. ¿Dónde estaba, pues, la desigualdad, la opresión? Iniciar la contundente respuesta del feminismo contemporáneo a este interrogante es la impresionante labor llevada a cabo en los 2 tomos de El Segundo Sexo de 1949. Al mismo tiempo que pionera, Simone de Beauvoir constituye un brillante ejemplo de cómo la teoría feminista supone una transformación revolucionaria de nuestra comprensión de la realidad. Y es que no hay que infravalorar las dificultades que experimentaron las mujeres para descubrir y expresar los términos de su opresión en la época de la igualdad legal. Esta dificultad fue tratada con infinita precisión por la estadounidense Betty Friedan. El problema de las mujeres era el problema que no tiene nombre, y el objeto de la teoría y la práctica feminista fue justamente el de nombrarlo. Friedan, en su también voluminosa obra La mística de la feminidad, de 1963, analizó la profunda insatisfacción de las mujeres estadounidenses consigo mismas y su vida, y su traducción en problemas personales y diversas patologías autodestructivas, ansiedad, depresión, alcoholismo. Sin embargo, el problema es para ella un problema político. La mística de la feminidad, reacción patriarcal contra la incorporación de las mujeres a la esfera pública durante la Segunda Guerra Mundial, que identifica mujer con madre y esposa, con lo que cercena toda posibilidad de realización personal y culpabiliza a todas aquellas que no son felices viviendo solamente para los demás. El sociólogo Alain Tournay dice: la subjetivación es el deseo de individuación, construcción del individuo como actor por la asociación de su libertad afirmada y su experiencia vivida y asumida y reinterpretada. Para este sociólogo, el sujeto es actuante, histórico, y en su construcción interviene la experiencia. Por su parte, el historiador Paul Ricoeur habla del uno mismo, que es objeto y sujeto. No son los individuos los que tienen experiencia, sino que son los sujetos los que se constituyen a través de la experiencia. Y sigue diciendo: negar el origen discursivo de la experiencia es tanto como esencialidad las identidades que produce mujer, hombre, heterosexual, etc., como ocultar las operaciones de la diferencia que actúa en su constitución en lugar de historiarlas, porque se separa la experiencia del lenguaje, que es
Ahí, en el lenguaje, donde se construye, los sujetos se constituyen discursivamente y la experiencia es un hecho lingüístico. 3. Antes de volver lenguaje una serie de sensaciones, sentimientos, acciones y las consecuencias de estas, yo era un ser en el mundo en una determinada situación. Es decir, un ser al que le era imposible adoptar una perspectiva distinta a la que procedía de mi propia situación, aunque en mí estuviese el deseo de trascenderla y mi apetito indefinido de absoluto fuese un principio de libertad interior todavía no verbalizado, pero sí en latencia. Cuando se interroga a fondo la realidad, en realidad se está interrogando la interrogación misma. Y así como no es posible dar una explicación científica sobre lo que es la ciencia, no tiene sentido preguntar por el sentido del verbo preguntar. En fin, hace ya tiempo que los filósofos han entendido que nuestras preguntas proceden de nuestras respuestas y que lo empírico es lo que más se acerca a una verificación absoluta, porque se inicia en la singularidad, donde a partir de modelos y códigos ya creados me viene la necesidad de construir códigos y modelos propios, cuyo fin era estrictamente mi propia sobrevivencia. Hace mucho que creo que nuestra cultura padece de una inflación de símbolos, porque solemos respetar o satanizar en demasía aquello que no comprendemos. Acorralada por mi propia paradoja vida-muerte, donde yo era el sujeto y el objeto de mi propia indagación, me era imposible emprender la búsqueda de un sentido último a mi existencia. Cuando las emociones me atosigaban, no me era posible salirme de mí para pensarme, y por lo tanto no podía articular en lenguaje aquello que no podía pensar. Es aquí donde empiezo a creer que el lenguaje es un fracaso. Fracaso desde mi realidad, desde lo que yo era, sentía, pensaba y hacía con respecto a la irrealidad que eran los otros. Mi problema desde hacía muchos años había sido cómo legitimar mi realidad, cómo hacer que ésta